subtítulos, ¿verdad? Pero y así nos llega, así como que cuando vemos una película y dicen, ¿qué nada? Se acerca el clímax, sí. órale. O, como dicen, un guión telenovelero. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Padre, buenos días. Paola, buenos días. Todos los que estamos aquí en La Poderosa, muy buenos días. Igual ustedes, queridos hermanos radioescuchas. Estamos analizando el mensaje que la Asamblea Extraordinaria de Obispos pronunció el 10 de octubre con motivo de los trabajos de esta Asamblea Extraordinaria previa al Sínodo de Obispos que se llevará a cabo en el mes de octubre del próximo año. Entonces, vamos a leer otro segmento de este mensaje y a tratar de entenderlo. Dice: en las casas se viven a menudo luces y sombras, desafíos emocionantes y a veces también pruebas dramáticas. La oscuridad se vuelve más densa hasta convertirse en tinieblas cuando se insinúa el mal y el pecado en el corazón mismo de la familia. ¿Cómo interpretamos esto? Cuando dejamos que la incomunicación, cuando dejamos que el mal actuar, el mal modo en las relaciones humanas, cuando dejamos que el trabajo nos absorba la totalidad de nuestro tiempo, cuando dejamos de lado el respeto a la dignidad humana de cada uno de los miembros de la familia y nos hablamos con palabras altisonantes, con descalificaciones, con malos modos, creyendo que algunos somos superiores a otros, todo esto son las sombras de la vida familiar. Y estas sombras se acentúan cuando los que deben de ser los líderes del proyecto en busca de la felicidad de la vida familiar, los padres de familia, nos vamos alejando de la mano de Dios nuestro Padre. Nos vamos alejando de las verdades de nuestra fe. Nos vamos alejando de la vida virtuosa. Definíamos que la virtud es todo aquello que vamos agregando a nuestra manera de actuar en actitudes que se nos hacen cotidianas, pero tienen dos objetivos. El primero de ellos es que quien busca vivir en la virtud se siente feliz, pero no solamente eso, hace feliz a los que están alrededor de él o de ella. Luego entonces, cuando en este mensaje la Asamblea Extraordinaria nos invita a que dejemos de lado de una manera consciente, de una manera decidida, de una manera valiente, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que nos aleja del proyecto Felicidad en la Vida Familiar. Y entonces nos invita a dar un testimonio. Aquí recuerdo, recién en la Universidad Pontificia acaban de inaugurar una aula que lleva el nombre de Su Santidad Benedicto XVI. Y Su Santidad Benedicto XVI manda un texto. Obviamente a él ya su movilidad no le permite estar presente, y manda un texto donde a todos los católicos nos dice: es más importante la misión evangelizadora que el diálogo. No que descarte el diálogo, sino que él dice: es más importante transmitir con alegría el Evangelio, es más importante transmitir con alegría y vivir
nuestra vida dentro de la religión que el diálogo tratando de quedar bien con quien piensa diferente a nosotros. Y nos dice, las verdades de nuestra fe no son verdades populares. O sea, no actuemos ni difundamos las verdades de nuestro evangelio en razón de quedar bien con todos, porque esto hace que vayamos bajando la guardia en la valentía y en la decisión con la que tenemos que actuar en nuestra vida cotidiana. Otras veces hemos dicho en el programa, cuando esto se da, el que cede poco a poco. Y entonces, esta asamblea extraordinaria nos invita a que dejemos la vida de pecado, nos invita a que dejemos la vida relajada, nos invita a que dejemos todas aquellas concesiones que después se nos hacen verdades en la vida cotidiana. Y si hoy falté a misa, bueno, ojalá el próximo domingo pueda ir, o como decía el padre Víctor hace rato, ya fui al panteón, ya recé unas oraciones. Entonces, el sínodo nos invita a que seamos valientes. Después nos dice, hay que ser valientes ante todo. Está el desafío de la fidelidad en el amor conyugal. La fidelidad en el amor conyugal, cuando nosotros recibimos el sacramento del matrimonio, nos juramos fidelidad hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué implica la fidelidad? La congruencia en el pensar y en el actuar. Cuando hablamos de fidelidad en el matrimonio, en la vida conyugal, la primera fidelidad es al amor que nos tenemos los esposos. ¿Y cómo podemos definir el amor en la vida conyugal? Cuando andamos en ese momento de preparación que se llama noviazgo, en ese momento de preparación sentimos la atracción por otra persona. Pero si la atracción por la otra persona es solamente por su buen ver, es muy posible que ese amor esté impregnado primordialmente por un gran deseo. Si conocemos un poco más a la persona y nos llama la atención en nuestra atracción su modo de ser, es muy posible que ese amor esté impregnado por una gran admiración. Pero si todavía conocemos más a la persona y nos importa su currículum familiar, nos importa el futuro económico que tenemos con ella, nos importa el estatus socioeconómico, entonces podremos hablar que ese amor tiene un gran interés. Pero si cuando de repente nos planteamos, yo amo a él o a ella y siento una gran atracción, no me la puedo quitar de la mente, pero no atino exactamente qué es lo que me llama la atención, eso es un amor espontáneo, eso es un amor real, eso es un amor, como dice Ortega y Gasset, estar enamorado es estar perturbado de la razón. Y entonces cuando nace ese amor y lo vamos cultivando y nos vamos comprometiendo y tenemos una actitud mental que se llama fidelidad, decía en el programa pasado, Su Santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía, ser fiel es tener el mismo comportamiento en la oscuridad que en la luz. Y entonces, no darnos esas concesiones porque al cabo nadie me ve, al cabo nadie se va a dar cuenta,
es ir cediendo poco a poco. Entonces, la asamblea nos invita a que vivamos ese amor conyugal con una gran fidelidad. Y la gran fidelidad implica que no va a ser espontáneo, implica un acto voluntario de pronunciar a los cuatro vientos el amor que tenemos los esposos, yo por mi esposa y mi esposa por mí, tú por tu novia y tu novio por ti. Y en la primera oportunidad que tenemos, tener la alegría de manifestarlo. Esta fidelidad también se lleva a cabo en el ambiente de nuestra fe, en el ámbito de nuestra fe. No soy católico solamente en mi casa, pero en mi trabajo, como no puedo hablar de religión, ni siquiera me manifiesto como tal. Como aquel que llega al puesto político y supuestamente porque tiene que gobernar para todos, oculta las verdades de su fe. Entonces la asamblea nos invita a que seamos valientemente fieles con nuestro amor, con nuestras convicciones y con nuestra fe. Más adelante nos dice, la vida familiar suele estar marcada por el debilitamiento de la fe y de los valores, el individualismo, el empobrecimiento de las relaciones humanas, el estrés de una ansiedad que descuida la reflexión serena. Ahora en este momento, sobre todo mientras más joven es la persona, se deja llevar por el siento, luego existo. O sea, si las relaciones humanas, si el trabajo, sobre todo la diversión, no produce adrenalina, no es atractivo. Y la asamblea nos invita a que seamos más reflexivos. Su Santidad Benedicto XVI también nos decía, ¿dónde habla Dios a nosotros los hombres? En el silencio y en la oración. Luego entonces tenemos que darnos tiempo en nuestra ajetreada vida, donde queremos estar siempre distraídos por algo o por alguien. Démonos tiempo a reflexionar qué es de nuestro proyecto de vida, qué es de nuestras relaciones humanas con las personas que más queremos, cuánto tiempo nos organizamos para frecuentarlas, porque también hemos dicho, el tiempo solo es uno y nunca nos va a sobrar tiempo. Y siendo el tiempo solamente uno, necesitamos organizarnos para el buen uso del tiempo. Es decir, el tiempo no es una concesión, es una administración. Y entonces cuando las relaciones humanas se van enfriando y no nos damos tiempo para platicar entre los esposos, fíjense, subrayo, no nos damos tiempo. No nos damos tiempo para platicar con Dios nuestro Padre. No hacemos un plan de decir, hoy voy a visitar en la iglesia más cercana a Dios nuestro Padre y hablar con Él directamente en el sagrario. Y hablar con Él directamente por medio de la oración. Entonces esta asamblea nos invita a que no nos dejemos llevar por la rutina, a que no nos dejemos llevar por la presión, por la prisa. Y entonces seamos previsores y administremos el uso de nuestro tiempo. Más adelante el texto nos dice, se asiste así a no pocas crisis matrimoniales que se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. O sea,
De repente hay situaciones críticas en la vida familiar que se llega a expresar de una manera tan superficial. Esas cosas se arreglan en la cama, como si no tuvieran la trascendencia y la importancia de exigirnos la totalidad de nuestra atención, así como lo subrayo, con nuestros 5 sentidos, para que ante la importancia del caso, bueno, pues le dediquemos de toda nuestra serenidad, de toda nuestra capacidad de escucha, de toda nuestra capacidad de diálogo, de todo nuestro respeto entre los esposos, ¿sí? De todo el cuidado en el modo de decirnos las cosas, ¿sí? Retomo aquel dicho popular, ¿sí? No me importa que me digas perro, pero sí el perro modo en el que me lo dices. Entonces, esta situación que nos invita al diálogo, cuidemos los esposos mucho la manera de decirnos las cosas. Conectemos la lengua a nuestra mente para pensar y reflexionar qué es lo que queremos decir. Y busquemos en ese diálogo entre esposos que lo que quise decir se haya entendido con la intención con la que lo dije. Porque en el diálogo entre los esposos no es como la radiodifusora, como en este caso, que yo esté hable y hable y hable, y de repente alguno de ustedes diga, le cambio de canal, o me pongo a hacer otras cosas. No, entre los esposos no funciona así la comunicación. Hay que tratar de verificar con el lenguaje no verbal, o sea, el gesto que pone mi esposa, el gesto que pone mi esposo, con la comunicación recíproca, que lo que se quiso decir sea para un bienestar en la vida familiar y en la vida conyugal. Y no solamente soltar los mensajes como si fuéramos taravilla, ¿sí? Sin cotejar cómo se entendió, cómo hay un compromiso común para que entre los dos, ¿sí?, se aumente esa comunicación, ese diálogo en razón del proyecto familia. ¿Y cuál es el proyecto familia? La búsqueda de la felicidad. ¿Y cuál es el proyecto familia? Formar hombres y mujeres de bien para tener una mejor sociedad. Y finalmente, ¿para qué? Para que el mundo crea.